Cómics, historietas, manga, tebeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM. Bienvenidos a One Shot Comics, este nuevo programa que vamos a tener aquí en Puebla FM. Yo soy Willy, tengo a mi amigo Genaro como invitado el día de hoy. Pues vamos a hablar precisamente de cómics. One Shot Comics, como ya lo sabrán algunos aquí que nos están viendo en Facebook Live, es un proyecto que ya existe, ya estábamos por ahí en YouTube, por ahí en blog, varias otras cosas. Entonces ahora se expande nuestro imperio mediático hacia la radio. Y pues me da mucho gusto poder iniciar esto contigo, Genaro. Bienvenido. Muchas gracias, Willy, y pues de entrada mucho éxito en el proyecto. Muchas gracias. Pues hoy quiero tocar un tema, bueno, obviamente dentro de los cómics, que creo que es importante, porque siento que este es un medio que a veces puede ser intimidante para la gente. O sea, no saben por dónde entrarle, o es como... Tiene muchos estigmas, ¿no? Cosas como de Big Bang Theory o este tipo de cosas. Es como... Te imaginas al que le gustan los cómics como el Sheldon Cooper, ¿no? Uh-huh. Que está obsesionado con los superhéroes, pero pues para empezar no se trata nada más de superhéroes los cómics. Y pues no todos somos unos nerds ahí con... Bueno, yo soy medio neurótico, pero es otra cosa. No es como lo pintan normalmente los medios. Hay cómics para todo mundo, y por eso quería hoy empezar el programa precisamente hablando sobre nuestros primeros cómics, por dónde empezamos nosotros, porque las cosas han cambiado bastante, sobre todo en México. Antes los cómics en México eran mucho más comunes, tú me podrás asegurar, ¿no? Sí, de hecho, bueno, yo ya estoy un poquito veterano en este rollo. Yo empecé a coleccionar cómics creo que más o menos cuando tenía 10 años. Okay. 10 años, y me acuerdo perfecto que iba yo caminando, bueno, acompañaba a mi papá a trabajar ahí por el centro. Uh-huh. Y me daba, no sé... ¿Acá? ¿En Puebla? No, allá en la Ciudad de México. Uh-huh. Me daba, no sé, 10 pesos o 5 pesos, no me acuerdo, uh-huh, para que me saliera a comprar un refresco o unos dulces o algo. Entonces me acuerdo que pasando por un puesto de periódicos, me llamó la atención una portada de 4 personajes que ya había visto en caricatura, ¿no? En el Canal 5. La Mole, la Antorcha Humana, la Mujer Invisible y el Señor Fantástico. La primera familia. La primera familia superheroica. Y curiosamente era el número 6 con una portada verde, que si algún curioso quiere por ahí buscarlo, el Fantastic Four número 6 originalmente venía con una portada blanca. Y el logotipo arriba, pero aquí en México por alguna razón le cambiaron el fondo a verde y obviamente cambiaron el logotipo, y digo, los colores me llamaron la atención. Dije, chihuahua, ¿por qué mis superhéroes de la tele están en una revista, no? Uh-huh. Y además en una revista que era en un formato un poquito diferente a los que yo generalmente compraba, que eran los tamaños de cuando estaba Editorial Novaro. Ah, claro. Los más comunes eran los Águila, que era media carta. Entonces es que tenían esos nombres, los formatos, sí, ¿no? De hecho había formato media carta, que era el Águila, uh-huh, el chiquito que era un cuarto, uh-huh, era un cuarto de hoja carta, era el Colibrí, uh-huh, y el tamaño cómic real americano era el tamaño avestruz. Entonces ese no me lo sabía, el avestruz. Pues yo vi este cómic y dije, ¿qué onda? O sea, pues qué refresco ni qué dulcecitos, vamos a comprarnos esto. No me acuerdo, creo que costaba 5 pesos. Y era el número 6. Además peleaban contra su archienemigo de toda la vida, el Doctor Doom. Doctor Destino, como le llamaron en esa época. Ajá. Y hacía una dupla muy curiosa de villano con Namor.
el príncipe Namor, el submarinero. Que ya existía antes de los Fantastic Sí, Four. no, digo, Namor tiene ya historia de antigua, desde los 40. Así es. Entonces lo compré, lo empecé a leer y digo, me atrapó. Fue como mi primer contacto con el cómic propiamente. Digo, leía otro tipo de cómics que yo no sabía que eran cómics, cuentitos, como les decíamos nosotros. Eso era algo que de Archie, de la Pantera Rosa, del Pájaro Loco, de Bugs Bunny, pero finalmente para mí esos eran cuentitos y esto ya era otra cosa, o sea, eran superhéroes. Exacto. Ya eran historias que además estaban ligadas, tenían una continuación, como que aunque eran historias muchas independientes, digo, tenían cierta hilación cronológicamente de lo que había pasado antes, de lo que iba a pasar después. Entonces obviamente me di a la tarea con mis papás en las semanas posteriores de salir a buscar los primeros 5 números que me faltaban, ¿no? Entonces, claro, el 6. o sea, no sé qué les habrá parecido a ellos, pero los estuve fregando día y noche hasta que recorrimos todos los puestos de viejo que pudimos por el centro histórico, y en cada uno yo me paraba, literal, se estacionaba mi papá en doble fila, donde no podía, donde lo que fuera, rápido, salía disparado, tiene los Cuatro Fantásticos, sí, ¿cuál? Y ya, y así estuve creo que 2 semanas hasta que conseguí esos primeros 5 números, porque digo, aunque no era muy complicado, yo creo que en ese momento, digo, se han de haber vendido como pan caliente, porque además eran semanales. Me acuerdo que los Cuatro Fantásticos salían los lunes. Ok. Entonces digo, religiosamente ya iba yo los lunes. Posteriormente descubrí que salía también el Hombre Araña, que soy fan, digo, de Marvel, es mi superhéroe y mi personaje favorito. ¿Eres de los míos? Entonces los miércoles eran días del Hombre Araña, y así eventualmente empezaron a llenarse todos los días de la semana. Martes era Pólvora y Puños, jueves Los Vengadores, los viernes Diabólico. Es Pólvora y Puño. Pólvora y Puño era una serie del oeste que reimprimía historias de Rawhide Kid, claro, y ondas de ese tipo de Marvel. Ya. Pero digo, la verdad, eso yo creo que lo compré el número 1 y 2 por mantener cierta homogeneidad en mi colección, pero la verdad el oeste nunca me atrapó en ya ese. Estabas en los superhéroes. Sí, yo estaba en los superhéroes. Entonces la verdad es que de ahí empecé ya a meterme, y bueno, obviamente pues ya con la edad y mis domingos se iban en los cómics, y empezaba a buscar más, ¿no? Eventualmente empezaron a traerlos, pues creo que Sanborns fue la primera que empezó a traer cómic americano, a través de la distribuidora Dimsa, digo, extinta ya. Y yo creo que ya fue en la universidad, saliendo de la prepa universidad, que ya empezaba yo a comprarlos. Y pues digo, obviamente pues ya te empiezas a enterar de que los cómics llevan más tiempo del que tú pensabas, que las historias que tú conocías tenían un desfase de 20 o 30 años. Entonces pues empecé a meterme al rollo de ¿y dónde consigo más? No había internet. No había internet, no había tiendas en México. Los cómics que llegaban a Sanborns eran a cuentagotas, y la verdad había que estarlos cazando. Creo que llegaban los miércoles, a ir las primeras horas del miércoles, de entrada a elegir los que coleccionaba, y aparte que no estuvieran ya dañados. Y además, digo, algo que yo hacía mucho era llegar temprano, no solo por eso, sino porque las etiquetas donde ponían el precio estaban todavía frescas. Claro. Entonces podía con mucho cuidado quitarlas. Desde ese entonces hacían dañarlos. Eso entonces, porque últimamente que están volviendo a manejar precisamente en Sanborns los cómics en inglés, y tienen pues en las portadas, cuando hoy en día todo el mundo sabe que son coleccionables. Bueno, eso es un debate para otra ocasión, yo creo, pero normalmente la mayoría de la gente los colecciona, pero pues que tengan la estampita ahí en la portada, pues de repente sí es como, uy, güey, sí, a ver si lo puedo quitar sin que se quede el pegamento. Ya era como mi ritual religioso de cuando llegaba por los cómics. Es más, no me esperaba ni a salir del Sanborns, cuando ya estaba yo en las escaleras quitando esos, para que ya llevármelo de una vez, tal cual. Y de ahí pues empecé a descubrir que se podían hacer órdenes por correo, tiendas de Estados Unidos, todo el rollo. Pero pues antes obviamente tampoco era como tan fácil como tú dices. No estaba el internet como lo conocemos hoy, no se podían hacer compras vía correo electrónico ni nada. Entonces era mandar tu clásico snail mail, tu sobrecito de papel, con un cheque certificado que sacabas en una casa de cambio, así lo hacía yo por lo menos, y encomendarte a los dioses que llegue
y que te lo regresen tus cómics. Y que lleguen mis cosas, ¿no? Sí. Entonces digo, una orden tranquilamente podía tardar 3, 4 meses. En lo que llegaba, que ya sabes que el correo, bueno, desde esa época no se ha distinguido por ser particularmente rápido. Entonces digo, quiero suponer que llegaba en unas 3, 4 semanas, en lo que surtían mis cómics, que digo, además eran un puño, 5, 10, no sé. Ok. Y otro mesecito de vuelta, pues eran más o menos los 3 meses, ¿no? Entonces digo, así es como me empecé yo a hacer de mi colección, y la verdad es que, pues digo... ¿Nunca has parado? No, nunca. Desde los 10 años no he parado. Bueno. Digo, no he parado, pero me he tranquilizado bastante porque, digo, no solo la cartera sangra, sino los espacios. La verdad es que si eres coleccionista clásico y necesitas tener tu cómic toneladas físico, de papel. Es digo, eventualmente te quedas sin espacio, y la verdad es que uno no es Bruce Wayne para tener una mansión donde llenarla de chivas, ¿no? Yo, de hecho, ya estoy haciendo el salto. Ya casi todo lo que leo es digital. Entonces, pues, mi colección ahí está. Sigo llenándola un poquito, pero sí, la mayoría es digital. Tenemos que irnos a una pausa. Regresamos en unos minutos. Ahora voy, les cuento yo de regreso más o menos cómo me inicié yo en estos asuntos. Regresamos. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como One Shot Comics. Regresamos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics por Puebla FM. Estamos de vuelta con One Shot Comics. Estábamos platicando, estoy aquí, soy Willy Holland, estoy acá con mi amigo Genaro. Nos estaba contando antes del corte, pues más o menos cómo fue su iniciación, todo este asunto. Que bueno, fue tu iniciación con los cómics americanos. Como bien dijiste, antes ya leías lo que conocíamos aquí en México como los cuentos, no cuentitos. ¿O no? ¿Cómo los conocías? ¿Cuentos? ¿Cuentitos? Cuentitos, ¿no? Y fíjate que antes, digo, no sé en qué momento el decirles cuentitos a los cómics se empezó a volver peyorativo. Sí. Pero finalmente antes eran cuentitos, o sea, el término cómic. Y todo el mundo los leía. Exacto. O sea, mi mamá, o sea, todo el mundo, así, pues. Y bueno, y mi mamá era un poco más fresa, todavía me cuenta que ella leía Archie y La Pequeña Lulú, pero pues estaba obviamente Hermelinda Linda, Lágrimas y Risas, todos estos asuntos de producción 100% mexicana y que se vendían en cantidades increíbles todos los días. Entonces también eso es algo que yo quería tocar, porque muchas veces como el cómic pensamos inmediatamente en superhéroes y en cómic americano, pero pues el cómic mexicano tiene una tradición de muchos años y era un estilo muy distinto. Mucho era comedia, había tragicomedias, había de todo, ¿no? Yo, por ejemplo, no estoy súper seguro. Yo no tengo una historia tan... No sé cómo está tan clara la tuya. Yo no me acuerdo para nada así de específicamente este fue mi primer cómic. También porque siento que era pues algo más normal. Hoy en día, por lo menos veo que los nuevos fans... O sea, hay gente, por ejemplo, en la tienda... Para los que no saben, de la tienda Antihero que tuve allá en Cholula como por 6 años... Pues la gente que llegaba en su vida había tocado una historieta o un cómic. Vaya, son lo mismo, ¿no? Nunca había tocado una historieta. No sé si eso decían porque estaban pensando en cómic americano o de verdad nunca habían tocado ni un cuento ni ninguno de estos otros formatos o estilos. Pero siento que sí, hoy en día, si alguien que tiene hoy 15, 20 años, eso sí, nunca le tocó el cómic mexicano. Nunca le tocó esa costumbre de ir al puesto de periódicos por sus cómics. Hasta ahorita a lo mejor lo está descubriendo con las películas y está descubriendo a los superhéroes primero. Sí. En mi caso, lo que primero recuerdo, por lo menos de cómic americano, es Spider-Man. Traje aquí, los que están viendo aquí en Facebook Live, a lo mejor le pueden ver de lejos. También pueden ver que está comido por el perro. Literalmente, estoy casi seguro de que fue un perro, algún perro que tuve.
Tengo El Hombre Araña Spider-Man número 6. Mira, igual que tu Fantastic Four 6. Aunque este no fue mi primero, pero es el más viejo que aún conservo, de la extinta ya editorial Vid. Costó $5 en ese entonces. Estoy viendo que es del 95. Y además esos ya fueron nuevos pesos. Exacto. Los tuyos. Sí, N5, exactamente. Aquí hay un dibujo enviado por Ramón Suárez. Esto es del 95. Entonces, más o menos por esa época, yo estaba en el 95, tenía 6 años. Estaba pues saliendo de kinder casi. Mi abuelo me llevaba al puesto de periódicos, porque él siempre iba a comprar su periódico. Yo vivía con mi abuelo, lo acompañaba por su periódico y por ahí me compraba el Simpson Comics. Había uno específico de Bartman, como un spin-off de Bartman, y Spider-Man, siempre Spider-Man, nunca lo he dejado. Bueno, sí, cuando dejé de leer cómics un par de años, pero siempre ha estado ahí. Y otra cosa que traje, que tenía por ahí en mi casa, es un Calvin y Hobbes 14. Chuladas esos formatos. Chuladas. Este formato chiquito de Calvin y Hobbes, obviamente del fabuloso Bill Watterson. Y estoy viendo acá que este es del 93. Y se imprimieron 5,000 ejemplares. Entonces, un poco antes de los superhéroes y el cómic americano, bueno, Calvin y Hobbes es gringo, pero no cuenta, siento que dentro del cómic americano, por lo menos no como lo conocemos hoy. No como es otro estilo, es el comic strip. El comic strip, exacto. Pues yo creo que ya alguna vez había tenido contacto con Calvin y Hobbes desde antes. Y algo que me gusta mucho y es muy raro, no conozco a nadie que leyera Asterix. Asterix, claro que sí. Y sabes qué, ahorita que lo mencionas, digo, mi primer contacto con el cómic así de frente fue ese que te platiqué, pero mi papá estudió arte publicitario, entonces en la casa regularmente había libros de Frank Frazetta, de Boris Vallejo, de Burne Hogarth, Tarzán. Llegó a comprar las primeras ediciones de la revista, bueno, no las primeras, las que en ese momento salían en Estados Unidos, de la revista Mad. Y de hecho la primera que llegó a la casa fue la adaptación de Una Nueva Esperanza. La primera el capítulo 4 de Star Wars. Entonces digo, eso también me sacaba de onda. Esos se me olvidaron, también tengo esos, bueno, los de Editorial Vid. Sí, no. Son esos, ¿no? Sí, exacto. Entonces, digo, de alguna manera yo ya tenía algún contacto con la narrativa gráfica, pero yo no sabía, digo, obviamente eso para mí no contaba como cómic, digo, libros de arte o la revista Más, digo, era cómic, pero no era cómic. Sí. Entonces era como chistosito. Exacto, y Asterix más o menos como que siento que está un poco en medio. Asterix me tocó leerlo en la escuela, mis compañeros, creo que aquí hay un par viendo, saludos, en el colegio alemán, aquí en el Humboldt en Puebla, pues en la biblioteca teníamos Asterix, en alemán. Entonces desde chiquitos empezábamos a leer eso. Pues nos echábamos el Asterix en alemán y todos lo leíamos. Hoy en día... Hasta mis amigos, no, yo nunca he leído un cómic. ¿Cómo no? ¿Y Asterix? Sí. Ahí está. Es algo que me encanta recalcar así. Claro que has leído cómics. ¿Qué? Digo, ahorita que lo mencionas, a donde iba es que mi papá empezó a coleccionar los Asterix, pero cuando los publicaba, si no mal recuerdo, Grijalbo, me parece. Ok. Obviamente en español, pero con tipografía, digo, no digital, obviamente, pero que semejaba la tipografía de un cómic, como hecha a mano, de alguna manera. Y durante mucho tiempo los leía. ¿Era el formato como álbum? Era más chiquito? Era como revista, era como formato revista, en pasta dura, lo que ahorita conocemos como un softcover. Pero a mí me encantaba no solo la narrativa y los personajes, sino que era la primera vez que yo veía que los globos, los textos estaban escritos con una letra que semejaba a una letra manual, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, el Hombre Araña, bueno, todos los que publicaban novedades, sí, eran a máquina, igual los Novaro. Entonces eso como que era muy frío, como que te alejaba un poquito. Entonces los Asterix fueron los primeros que yo empecé a leer bajo ese esquema. Y además yo creo que, digo, dentro del mundo del cómic, son de los cómics en donde la narrativa de los globos es casi tan importante, es parte integral de la historia. Porque no solo era el texto lo que decía, sino era cómo lo decía. Sí. Había mucha iconografía, había muchas onomatopeyas, había muchos juegos visuales de letra, globo, viñeta, acción, contenido. Era un mundo
maravilloso. Es que sí, es Eventualmente increíble. Asterix lo dejaron de publicar, te digo, Grijalbo, y lo tomó Salvat, pero Salvat yo creo que le dio flojera y empezó a poner otra vez los textos con letra como de máquina, bastante, además una letra como elongada, bastante fea, y solo ciertas viñetas, por ejemplo, cuando gritaban o cuando casi onomatopeya un poquito. Ahí sí mantenían como el texto original, que además supongo que venía de España porque estaba en español. Entonces, digo, nunca entendí por qué unas cosas las cambiaron tan feas y otras no. Y ahí fue realmente yo cuando dejé de comprar Salvat, digo Asterix, porque ya el formato no me gustaba. Literal, bueno, ya, pero ahí ¿cuántos años tenías? No sé, yo creo que ya no estabas tan chico. Ya estaría en la prepa, digo, ya podía, ya tenía dinerito mío. Está interesante que desde entonces ya pudieras, desde un inicio discernir. Obviamente traías la escuela de tu papá, ¿no? Era básicamente como un artista gráfico. Entonces, obviamente, de casa me imagino que tenías esa escuela y esa como educación visual. Que yo creo que es algo que sí todos vamos poco a poco desarrollando conforme vamos entrando más y más en el cómic. Yo, después de que compraba este tipo de cómics, como decía Spider-Man o Los Simpson, no me acuerdo qué otro habré comprado. La verdad es que a lo mejor tampoco compraba todos. Superman. No me acuerdo de nunca haber leído DC hasta mucho después. No estoy seguro de por qué. Creo que sí tengo ahí un par de Batman, eso sí. Pero así como muy regularmente, la verdad es que no. Y Superman lo empecé a leer, te voy a decir, hace 4 años, yo creo. Sí, así. Me caía mal. Pero le empecé a agarrar el gusto. Tienes que escoger, ¿no? Obviamente. Pero de ahí, yo creo que básicamente lo dejé. Pero algo que me acuerdo mucho y que le funcionó mucho a Marvel fue la línea Ultimate que salió en el 2000. Ahí regresé. Estaba, yo creo que en secundaria. Estaba en primero de secundaria cuando salió la línea Ultimate de Marvel. Y me acuerdo perfecto que algo que hoy en día ya nunca vas a ver en Marvel, por ejemplo, por lo menos todos los cómics estaban en línea disponibles para leer. Entonces yo me echaba todo el Ultimate Spider-Man de Bendis y Bagley, que de hecho Mark Bagley precisamente es el artista de esta etapa de Spider-Man que compraba de chiquito saliendo de kinder, esta etapa espantosa en la que en este número 6 regresan a la vida los papás de Peter Parker, pero resulta que son unos robots. Hashtag cómics, ¿no? O sea, estas cosas tan extrañas que siempre han pasado con Spider-Man. La invasión de los matarañas, primera de 6 partes, por lo menos. Pero volviendo al tema de Ultimate, pues con el mismo artista, todavía un montón de años después, unos 5 o 6 años después, eso era lo que leía, y me acuerdo perfecto, así en internet los leía y hasta estaba chateando por ICQ con mis amigos y les contaba qué estaba pasando en el cómic. De ahí de nuevo tengo un blanco y regresé como hasta... Yo creo que en prepa compré un par por ahí, muy esporádicamente, pero regresé y con una venganza terrible en la universidad. O sea, y fue regresé... redescubrí todo este asunto y pum, vamos a poner una tienda de cómics, pum, pues, o sea, te digo, regresé con todo, obviamente, ¿no? Y desde entonces, pues sí, ya regresé con mucho más punch del que jamás me habría imaginado, ¿no? Aquí estamos con un programa de cómics en la radio, que por cierto, pues sí, me gustaría mucho que los que están viendo acá en Facebook Live, o si quieren llamar al 273-77-16 o 273-77-17 y nos quieren contar cuál fue su primer cómic, estaría buenísimo. Aquí pues les mandamos su saludo y contamos cuáles fueron sus primeros cómics, porque sí está bien interesante ver las diferencias, qué experimentó cada quien por primera vez. De ahí pues ya regresé con todo y regresé a los superhéroes. Hoy en día leo muchos más otras cosas que superhéroes, pero pues son el centro hoy en día. Yo creo que ese es un proceso natural de cualquier fan. Digo, obviamente te enganchas, y más hoy en día con tanto mediatismo en series de televisión, películas, internet, por todos lados, Netflix, todo. Digo, a lo mejor tu primer acercamiento al mundo de los personajes de cómic
a lo mejor es otra cosa que no tiene nada que ver con un cómic impreso o digital. Segurísimo. Pero eventualmente de ahí, pues digo, si el medio te atrapa lo suficiente, digo, tu misma curiosidad te va a hacer irte hacia ¿qué más hay? Fuera de Marvel o DC. Sí. Seguramente descubrirás Image, descubrirás Dark Horse, no sé, hay un sinfín de cosas que allá afuera que son una maravilla. Sí, hay una calidad impresionante y hoy, no sé en comparación con antes, pero siento que la cantidad de cómics que se publican hoy en día que son de excelente calidad no tiene precedentes. O sea, y de editoriales súper chiquitas que están publicando cosas que valen increíblemente la pena, pues pasa mucho, es bastante común hoy en día. Desafortunadamente pues no todo el mundo los conoce y algunos desaparecen. Pero bueno, tenemos que ir a otro corte. Porfa, pues comuníquense con nosotros si quieren contarnos cuál fue su primer cómic. Les repito, nuestros números en cabina son 273-7716 o 273-7717. Aquí en Facebook Live también pueden irnos comentando y pues regresamos en unos minutos. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como One Shot Comics. Regresamos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics por Puebla FM. Con One Shot Comics. Les dejé la pregunta, o bueno, la petición de que nos comentaran, ya sea que nos llamen aquí a cabina, les repito, es 273-7716, 273-7717, y nos cuenten pues cuál fue su primer cómic, porque pues, hay un montón de gente, y veo gente aquí, algunos de mis amigos también comentando que hoy en día no compran cómics, no leen cómics, y si les preguntas te dirían, yo nunca he leído cómics, pero sí. Ya que piensan y ya que les pusimos sobre la mesa, sí cuenta Mafalda, sí cuenta Archie. Pues, por ejemplo, Maricris nos dice que Mafalda cuenta, es que sí cuenta Mafalda, por supuesto que cuenta Mafalda. Osvaldo Casoli nos dice saludos, mi primer cómic fue y sigue siendo Karmatron y los Transformables. Él sí empezó con cómic mexicano, para que veas. Sí. Jesús Parra, no lo recuerdo a ciencia cierta, pero creo que fue un Mortadelo y Filemón. Uy, también maravillosos. O Zipi y Zape, los gemelos. ¿No los conoces tú? Así Pisa, pero no. Mortadelo y Filemón sí los ubico. Igual es cómic TVO español. Un par de gemelitos, uno moreno y uno rubio, que eran como la tostada de la guayaba. Ok. No, pues no, voy a tener que checarlo. Esteban Botello, mis primeros fueron Tom y Jerry, Simpson Comics, de Editorial Vid, igual como de esta época de mi Spider-Man. Y ya no los tiene. No, pues yo igual... Esto, vuelvo a enseñar mi chilaquil mordido por un chilaquil, o sea, por un perro, pues es lo único que me queda de esos tiempos. Dani Gutiérrez, igual que mi mamá, ella empezó leyendo Archie. Dulce Sánchez, Sailor Moon, buenísimo. Alguien que empezó con manga, mira. Paulo Espitia, Condorito cuenta, claro que claro, sí, chileno. Sí, Pizape eran geniales, dice Jesús Parra. Y pues sí, estábamos comentando ahorita también cómo es que antes del corte también comentábamos cómo te brincas de un género a otro, de un tipo de cómics a otro. Mucha gente le entra a los superhéroes y eventualmente pues, lo vas dejando, vas experimentando otros sabores, vas viendo que te gusta. Y pues me contabas una anécdota, ¿no? De unos clientecillos. Sí, de hecho, bueno, no me presenté correctamente. Soy Genaro Vega, dueño de la tienda virtual de Camaleón Comics. Así es. Y digo, yo llevo con esta tienda pues, prácticamente 20 años. De hecho, fui de las primeras tiendas y de hecho creo que la única que inició vendiendo en La Mole, cuando era un tianguizote enorme en el Gimnasio Juan de la Barrera. Y digo, a la fecha ahí estoy, ¿no? Y lo que yo le platicaba a Willy es, pues digo, en las convenciones, digo, obviamente, pues uno está esperando vender, pero en mi caso, y digo, no me van a dejar mentir, digo, mis amigos cercanos o mi familia,
no se trata solo de dinero, sino de lo que puedes darle a los demás. Sí. Y te platicaba yo que, por ejemplo, hay gente que llega conmigo y la verdad es que a lo mejor es la primera convención a la que van, es el primer stand al que van, no saben ni que se llama cómic, a lo mejor les siguen diciendo cuentito, Cuentos, historieta, te llegan preguntando, ¿están en español? Bueno, ahí les empieza a decir, bueno, es que tengo en inglés, tengo aquí, tengo allá, tengo americano, tengo europeo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que a mí más me llena en las convenciones es que alguien llegue y vea algo que le llame la atención. No sé, por decirte algo, un trabajo de Robert Crumb, o de los Bros Hernández, o digo, cosas que no son de superhéroes. Exacto. A lo mejor es una persona mayor o incluso un niño, ¿no? Que le llamó la atención por los gráficos, porque es algo pues igual ya ve a los diferente. superhéroes por todos lados y eso es lo diferente. Exacto. Entonces, me llegan y me dicen, oye, ¿de qué trata? Entonces, digo, más allá de solo decirles, bueno, trata de X, Y, Z, trato como de darles una pequeña cátedra. Y si es Crump, no, pues vaya, es el de tipo dónde más viene, por qué es importante, de esto, en qué evolucionó, gracias a quién tenemos lo que tenemos ahora. Sí. En fin, como que trato de darles un panorama un poquito más amplio para que digan, como abrirles los ojos y digo, a lo mejor ingenuamente de mi parte, sentir que les pongo una semillita de curiosidad para que saliendo de ahí, digo, la mayoría de las veces se llevan fascinados lo que me hayan enseñado, y yo espero que saliendo de ahí busquen en internet o de alguna manera, bueno, a ver, güey que quién sabe qué choro mareador me echó, pero me latió, entonces voy a ver qué más hay de este autor o de esta época o de esta corriente sería lo ideal, ¿no? Es el sueño. No sé, mil cosas, ¿no? De hecho, yo cuando empecé a dejar los superhéroes, sí me empecé a meter mucho en la onda del cómic independiente. Estaba iniciando Image, Dark Horse ya llevaba algunos años. Había muchas otras independientes que desaparecieron ya hace más de una década, como Innovation, Now, Tops, en fin. Y empezaban a traer cosas de otro tipo, de terror, de ciencia ficción, dramas, ondas como metafísicas, no sé, había como muchas cosas. Y digo, en mi caso, aparte de las historias, eventualmente, yo soy diseñador gráfico, eventualmente me empecé a ir también sobre la línea de la narrativa, del arte, de la viñeta en sí. No tanto la telenovela, ¿no? Exacto. Por así decirlo. Porque Entonces, Spider-Man es una por ejemplo, telenovela. descubrí a Chris Ware, el chico más inteligente del planeta, The Smartest Kid on Earth, que él inició con una colección en un tamaño, creo que es incluso más grande del que conocemos como Treasury, una librería Acme se llama. Entonces, digo, empecé a ver lo que él hacía y es, una de mis mejores recomendaciones que les puedo hacer si quieren empezar a leer algo más que no sean superhéroes, busquen esta historia de Chris Ware. Es una joya, o sea, es un tomo grande, su arte es como muy geométrico, tal vez no le agrade a todo el mundo, pero es una obra que te llena por completo. Es la historia de un chico y de cómo crece, digo, todo lo que le pasa en la vida. Literalmente es una obra sobre su vida, pero narrada de una manera muy, muy gráficamente tan hermosa que digo, te abre los ojos a muchas cosas. Pues eso es otra cosa también. Hay obras que a veces no es la que vas a disfrutar más, pero vale la pena checarla por la importancia que tiene, ¿no? El trabajo que llevó a hacerla, o no sé, el impacto que tuvo. Aunque yo creo que eso ya es para alguien que ya está un poco más adentrado, ¿no? Al principio lee lo que te gusta. No importa si eres un hombre de 47 años y te gusta Sailor Moon, pues compra Sailor Moon. O sea, por supuesto. Por favor, hazlo. Compra lo que te gusta, que nadie no dejes que nadie te juzgue. Es algo que también he estado tratando de promover últimamente. Y quiero aprovechar también para mandar un saludo a mis compatriotas de la campaña de Todos Somos Fans. Está Jorge, Bernardo, Fernando, Andrés, Alfred, Héctor, otro Héctor, Padilla, McCoy, Negrete, Valentín, Lioco, Vicente, Santo. Son mis cómplices de esta campaña que estamos llevando a cabo, que se llama #TodosSomosFans, que precisamente invitamos a eso.
el cometido de esta campaña es precisamente aquí tenemos un hashtag Todos Somos Fans en cabina. Es invitar a que no haya prejuicios. Tanto yo lo veo, por lo menos, cada quien y es lo ideal de esta campaña, que sea orgánica y sea algo viviente, que vaya morfando y cada quien lo interprete como le venga. Desde mi punto de vista, hay dos ejes importantes. No discriminar a la gente por su nivel de expertise, si son novatos o si no lo son, o si son, no sé, yo no sé mucho de manga. Me gusta el manga. Leo manga, pero no sé mucho, no me voy a saber todos los autores ni nada, apenas estoy aprendiendo, ¿no? Estoy esperando que salga Uzumaki para educarme un poco por ahí, ¿no? Pero si alguien no sabe algo, pues ayúdalo a entender en vez de discriminar, ¿no? O hacerte el superior porque a lo mejor tú llevas más tiempo. Y es que sabes que yo siento que esta división que se empezó a dar, que digo, en algunos rubros es como fue cuando el manga empezó a llegar a México. Uh-huh. Entonces la verdad es que se empezó a dividir la gente o los fans entre dos grandes grupos. Sí. Los que leían superhéroes y los que leían manga. Los frikis y los otakus. Uh-huh. En lucha campal, pero como tú dices, o sea, la verdad es que al final todos somos fans. De eso se trata. De lo que se trata es tener respeto, porque como tú dices, puedes tener 50 años y seguir leyendo Sailor Moon, uh-huh, o puedes tener 7 años y empezar a leer un Mouse de Spiegelman. Uh-huh. La verdad es que no tienen mucho que ver ni siquiera el nivel de expertise como para que te sientas que lo tuyo es lo que vale, ¿no? Digo, de alguna manera, no, a lo mejor más mal el comparativo, pero estamos como en una época de religiones. ¿De qué religión eres tú? No, yo soy de religión Gaiman, o yo soy de religión Moore, o yo soy de religión Morrison. O lo más básico, yo soy Marvel o yo soy DC. Ajá, exacto. Entonces, la verdad es que de lo que se trata es, finalmente, es un medio tan grande, sí, y que está creciendo hacia miles de nuevos medios, que digo, de lo que se trata es ayudarnos todos a que haya más fans, y obviamente entre más fans haya, más vamos a tener series, más vamos a tener películas, más vamos a tener cómics, y digo, ya. Y es mejor para todos eventualmente, porque es algo bastante padre, es exactamente lo que quiero lograr con este programa, y recordarle a la gente que alguna vez que ya leyó cómics y lo dejó, pues que ayudar a que se reencuentren, que no haya estos tapujos de no, pues es para niños, o no sé, o nada más hay super, pues no, hay un montón de cosas, ¿no? Algo muy importante que pregunta aquí Pablo Espitia, dice: Willy, hoy en día mucha gente preferimos ver dibujos animados o anime en vez de leer un cómic. ¿Cómo podrían promover la lectura de los cómics? Pues de entrada yo digo que si te late el anime, pues mucho del anime, gran parte está basado en un manga. Entonces búscate el manga. Si te gusta Saint Seiya, Caballeros del Zodiaco, hoy en día se están publicando como 3 series diferentes de Saint Seiya. Si te gusta Naruto, lee Naruto y de ahí te vas. Empieza, como dije, por lo más básico que te guste o que te llame la atención. Si a lo mejor te gustó la película de Wonder Woman, pues búscate algo de Wonder Woman y de ahí te vas. Si no te gustó lo primero que leíste de Wonder Woman, pregúntale a alguien más que te recomiende otra cosa, porque seguramente va a haber... Porque aparte, por ejemplo, hablando de los superhéroes, pasan por tantas manos creativas que no es lo mismo leer el Wonder Woman de George Pérez que leer el de New 52 de Cliff Chiang, que son buenos los dos, pero son cosas muy diferentes. Bueno, y los dos sí se meten con la mitología griega, por cierto, que otros no. Hay otros autores que prefieren evitar totalmente eso y se dedican a otras cosas. Entonces, hay sabores, hasta dentro de un mismo personaje hay sabores. En el manga, por ejemplo, no pasa tanto eso porque normalmente los autores... Sobra de un solo autor. Es un solo autor, ¿no? No hay de otro. Entonces, puede ser más fácil por ahí con el manga, pero yo creo que una recomendación básica es eso. Y de hecho, ¿sabes qué? También yo diría que una cosa es, digo, empieces por donde empieces, puedes darle la oportunidad. A lo mejor yo, como en tu caso, yo no soy mucho de manga, uh-huh, pero yo empecé igual viendo el anime de Dragon Ball. Ándale. Y cuando vi lo sacó en el formato original, dije, pues voy a ver qué onda. Digo, la verdad es que era como un cierre mental que yo tenía, sí, de comprar manga. Dije, vamos a darle la oportunidad. Entonces, de ahí empecé y la verdad es que me encantó. Eso es algo, es darle la oportunidad y pues existe el material en cómic, nada más hay que informarse un poquito.
Vamos a otra pausa. Qué bueno que están participando con nosotros. Sigan escribiéndonos aquí en el Facebook Live o háblennos a cabina al 273-7716 o terminación 17. Volvemos. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como One Shot Comics. Regresamos. Ya estamos de vuelta con lo mejor del noveno arte. One Shot Comics por Puebla FM. Ya estamos de regreso con One Shot Comics. Seguimos platicando sobre cómics en general y sobre todo quiero tocar en este último bloque el tema que nos preguntó mi amigo Pablo aquí en Facebook Live, porque estamos transmitiendo en Facebook Live, además de estar totalmente en vivo por el 105.9 FM de Puebla. ¿Cómo podemos promover la lectura de los cómics para alguien que normalmente ve anime? Yo lo extendería todavía más a películas, que es lo que hoy todo mundo ve. Todo mundo va a ver. O sea, una película de Marvel, seguro has visto. Puede que no, hay gente que no ha visto Star Wars, ¿no? Por ejemplo, pero increíble, ahora hay más películas de Marvel que películas de Star Wars, ¿no? Pronto pues, ya se van a emparejar, pero alguien ha tenido un contacto con personajes o adaptaciones de cómic en algún momento, entonces si le gustó, ¿cómo le puede hacer? O no sé, o simplemente tienes inquietud de los cómics de alguna forma, entonces ¿cómo le puedes hacer para empezar? Una pequeña recomendación que ya hice antes del corte fue, pues, vete al material de fuente. Si te gustó la película de Spider-Man, búscate algo de Spider-Man. Si no te gustó ese cómic de Spider-Man, dale otra oportunidad a otro cómic de Spider-Man. Cuando se trata de los superhéroes, puedes darle chance mientras te busques otro de otro autor, porque pues ahí son visiones muy diferentes. Pero tú, ¿qué más me propones, Genaro? Mira, yo creo que digo, como tú dices, lo principal, y digo, afortunadamente vivimos en un medio con tanta información tan a la mano, que si algo te latió, lo viste en el cine, digo, te puedes meter a internet a ver este personaje de qué trata, y de ahí solito la Wikipedia es maravillosa. Te va a ir soltando información, y un wiki te va a llevar a otro, y a lo mejor en una tarde te empapas a un contexto global de lo que se trata. Y así te late, ahí sí, lo que yo recomiendo es, pues como tú dices, vete a comprar un cómic. Digo, si lo tuyo son los digitales, empieza por una colección del personaje que más te agrade. O vete, si tienes una tienda de cómics cerca, vete, y seguramente los que tienen ahí te podrán ayudar a decirte, ¿sabes qué? Empiézale por aquí, empiézale por allá. Si es a lo mejor la primera vez que compras un cómic, porque te encantó Wonder Woman, o te encantó ahora que salga la de Spider-Man Homecoming, mi recomendación idónea sería, vete a la fuente de los primeros. O sea, si es Spider-Man, vete a Stan Lee y Steve Ditko. Exacto. Pero desgraciadamente la narrativa es diferente a lo que encuentras hoy. Y si eres un chavo, digo, de entre 12 a 18 años, a lo mejor las viñetas y la acción se te va a hacer ñoña. Sí. Y eso te puede perder. Sí, tienes que estar consciente de si vas a leer cómics de los 60s o antes. Exacto. Que era otro rollo, te explican todo en los cajitas. O sea, te dicen, Spider-Man regresó de su paseo por el parque, en vez de que te enseñen a Spider-Man regresando. Y algo maravilloso que tenía toda la serie Ultimate es que era muy poco diálogo, y la acción era espaciada en las viñetas. Bueno, Bendis con poco diálogo está cañón. Sí. Casi al contrario, pero sí. Es que yo me acuerdo que el primer arco, por ejemplo, de Spider-Man, creo que una historia que se pudo haber condensado en el número 1 del número original, creo que se lo echaron como en 8 números. O sea, yo ya estaba, güey, ya que te pique la araña, o sea, por favor. Pero es diferente, o sea, es otra narrativa, y además te tenía al filo del asiento. Le llaman de descompresión hoy en día, ¿no? Las historias te las alargan mucho más, te dejan tu cliffhanger al final. ¿Qué va a pasar en el siguiente número? Pero son cosas que, en los 60s, todavía 70s y hasta todavía 80s metían mucho más contenido en un solo cómic. Entonces, acérquense, ahí sí mi recomendación es, acérquense a alguien que sepa, de preferencia en una tienda. Sí. Si tienen la suerte. La suerte de tener una tienda cerca, acérquense y que les digan, y váyanse, no compren cómics individuales de entrada, compren un tomo,
que generalmente Muy ya trae buena un arco compilado Sí. completo. A lo mejor no necesitan saber mucho ni antes, ni se van a quedar con el kit. Mientras no te compres el volumen Exacto, 5, ¿no? Exacto, sí. Digo, cómprense un tomo Sí. con un arco completo y ya sobre eso van viendo. Y a lo mejor si les latió el arte, la historia, ya sobre ahí pueden ir buscando si hay otro tomo posterior o uno anterior, o bueno, o de dónde vino esto. Entonces ya se pueden ir un poquito más atrás, a los 80s, a los 70s, a los 60s, no sé. Pero de entrada sí es como básico, acérquense a alguien que sepa. Me encanta que tenemos saludos desde Ecuador. Juan Soto, muchas Órale. gracias por ver. Dice que él lo primero que se acuerda de haber leído es Calvin y Hobbes. Y un comentario que se me hace muy relevante, Osvaldo Casoli dice: yo tengo más de 40 años y he vuelto a leer cómics. Estoy encantado con la variedad de títulos. Les recomiendo Editorial Camite. Editorial Camite, para los que no estén al tanto, es una editorial que tendrá que unos 4 o 5 años por ahí, publicando en México cómics de licencia, cómics americanos de licencia sobre todo, y también un poco de manga. Y están disponibles, pues no por meter gol, pero es que están disponibles en Sanborns. Es la tienda de cómics más grande de México, al fin y al cabo. La cadena de tiendas de cómics. Exactamente. Ahí casi todo el mundo tiene uno cerca. Pueden ir aunque el staff de estas tiendas probablemente no va a ser el que les pueda ayudar más, chance más o menos sepan, o por lo menos puedes preguntar: oye, ¿tienes el número 1 de esto? O, igual sí, váyanse por tomos, si pueden, tomos recopilatorios. Sí, pero si les llama la atención un número suelto, pues tampoco duden en comprarlo. Si ven el número 1, lo bueno de Camite, y también Panini Comics México, que es la otra editorial que publica, además de Editorial Televisa, que tiene Marvel, DC y Vértigo, la otra editorial que publica cómics americanos y también tiene un poco de europeos, uno que otro, y manga sobre todo, es casi el fuerte de Panini. Lo bueno de ellos es que puedes entrar a sus páginas web y ahí tienen su propia tienda cada quien, y puedes encontrar los números desde el principio. Casi yo no lo iba a mencionar, pero por supuesto que sí. O sea, se me estaba yendo la onda, pero Camite y Panini son muy buenas opciones para empezar a leer desde el principio algo, porque si vas a la tienda, a lo mejor ya vas a encontrar una serie ya avanzada, o los tomos ya se agotaron. Pero las tiendas en línea de Panini y Camite son muy buenas opciones para encontrar los primeros títulos de algo. Y hay de todo, o sea, hay de todo. Hay superhéroes, obviamente no son ni Marvel ni DC, pero hay muchos superhéroes de Image. Spawn, por ejemplo. Sí. Tienen también gran cantidad de cómics independientes de ciencia ficción, de terror. Camite está trayendo los tomos de The Walking Dead. Sí. Digo, hay para aventar. Pero y hay para niños también. Camite sobre todo tiene una pequeña línea de cómics para niños, de Boom Studios, Kaboom. Está las Powerpuff Girls. Tiene Steven Universe, que es una caricatura hoy en día muy, muy exitosa y muy padre. Está Grumpy Cat. Sí. Está Uncle Grandpa, muchos de Cartoon Network también para sus hijos, los que tengan ya pequeños, pues son muy buenas opciones, que son cómics basados en caricaturas. También son buenas opciones para empezar, como nosotros. Y sabes qué, digo, recomendación: papás, si quieren que sus hijos lean, no les metan al Principito, a Platero y yo, nada de estas lecturas que finalmente se las van a dar en la escuela. Sí. Cómprenles cómics, porque de verdad yo me hice a la lectura, digo, eventualmente hacia novelas y otras cosas, sí. Gracias a los cómics. Y de preferencia, si pueden, cuando tengan la oportunidad y el bolsillo se los permita, compren cómic americano. De verdad, es la mejor escuela de bilingüe. Exacto. Que pueden tener, sus hijos o cualquier edad. O sea, sí. La verdad es que yo aprendí inglés, un poquito la embarrada en la escuela, pero lo fui perfeccionando gracias a los cómics, porque finalmente en el cómic lees muchos tecnicismos o mucho slang callejero. Bien lo decía Stan Lee desde los 60s. Stan Lee decía que algo que también diferenciaba cuando empezó la era Marvel, precisamente con los primeros de Fantastic Four, era que el lenguaje no estaba como atontado, como pensando escribirlo para niños, sino que era lenguaje, por lo menos decía Stan, que era lenguaje a nivel universidad. Según Stan Lee, ahí sí le creemos, no sé, pero sí no era lenguaje atontado. Entonces sí puedes aprender otro idioma, esa es una muy buena opción también. Cómprate, si puedes y tienes que practicar inglés o otro, si estás aprendiendo japonés, pues cómprate manga en japonés. Si quieres aprender francés,
hay un montón de cómics, cómic franco-belga, ¿no? Que puedes comprar. Asterix, por ejemplo. Asterix, Tintín, todo esto. Se me hace... hay un montón de opciones que se pueden usar para muchas cosas. Pero sobre todo, podemos empezar por el entretenimiento y a la vez le puedes meter un poco esto educativo. O sea, para tus hijos, como estábamos diciendo, comprar cómics para niños. Fijarse, eso sí, fíjense qué les compran, porque pues si le vas a comprar The Walking Dead a tu hijo de 6 años, pues ahí tú te haces responsable, ¿no? Digo, porque no porque tú creas que está preparado para ver un zombie. O no sabes, o tú dices, son cómics, son para niños, cómics, ¿no? O sea, fíjate, finalmente, léelo antes, ¿no? Digo, muchos cómics, afortunadamente, la mayoría ya vienen con la leyenda para lectores mayores de edad, para lectores adultos, para lo que sea. Entonces, sí, por favor, tengan cuidado en eso. Y también yo creo que en el caso de las tiendas, pues digo, yo creo que es responsabilidad de quien atiende las tiendas. También. Decir, ¿sabes qué? Pues esto no te lo puedo vender, o esto sí, o digo, y dar las razones. Y no por otra cosa, sino simple y sencillamente, bueno, para todo hay una edad, ¿no? Tenemos un par de comentarios más en Facebook Live. Alfredo, el Yankee, nos dice que empezó con Capulinitas y se hizo Yankee porque se cambió a leer Batman de Vid. Jesús, bueno, yo le agregué lo de que se hizo Yankee, ¿no? Pero es que así se llama, Alfredo el Yankee, pues bueno, se pasó a cómic americano. Exacto. Jesús Parra dice, lo que está genial de Panini es que generalmente, y es un muy buen punto, tienes la oportunidad de comprarlo en grapa o en tomo. Y sí, es algo que están empezando a hacer hoy en día Panini Comics México. No solamente venden el cómic así en grapa, sino que también después, como lo hacen en Estados Unidos normalmente, ¿no? El cómic americano, normalmente tienes tus números mensuales engrapados y unos meses después ya te lo venden completo, en un paquete completo, en un tomo recopilatorio. Pues Panini Comics México está haciendo lo mismo. Camite también tiene sus tomos recopilatorios. Y ojo, ahorita que lo mencionas de Panini y de Camite, muchos fans creen que es porque la grapa no se les vendió. Entonces lo sacan y lo vuelven a sacar en tomo. No necesariamente. Las grapas, como tú dijiste, se hacen en Estados Unidos. Digo, finalmente el cómic sale mensualmente, puede tener 1, 5, 10 años de vida y obviamente pues ya no lo vas a encontrar. Sí. O lo vas a encontrar a precios bastante más elevados. Como lo que estamos diciendo de leerte los primeros de Spider-Man de los 60, pues no los vas a encontrar así porque te vas a gastar unos cuantos millones de dólares. La verdad, lo que permite que cada vez más lectores se metan en historias que de otra manera sería imposible encontrar es, tienes los tomos. Tomos recopilados. Entonces, digo, si tienen chance, digo, yo soy muy de cómic a grapa. Ahora sí que es de gusto, ¿no? Si es de grapa, si es de tomo, pero lo importante es que vayan, que compren, pues, que se metan. Pues se nos está acabando el tiempo, honestamente, y lo vamos a hacer, pero podríamos seguirnos con esto muchas horas. Vamos a estar aquí todos los viernes a las 4 de la tarde. Espero que les haya gustado mucho esto. Genaro, ¿tienes unos pines? Sí, traje unos botones de... Ahorita que está tan sonado la historia de The Button, de Watchmen. Traje 20 botones. Órale. Cortesía de la página de fans de Vértigo Comics en México y 20 separadores. Perfecto. Tú dime cómo los regalamos. Pues que llamen aquí a cabina al 273-7716 porque pues vaya, tienen que venir a recogerlos a la estación aquí en Beatrix Cayot 1910 en Pueblo FM. Llamen, los que llamen al 273-7716 o 273-7717, pues pueden venir a recoger mañana, entre hoy y mañana, sus pines de Watchmen. Así que muchísimas gracias por escuchar, muchísimas gracias por acompañarme, Genaro. Al contrario, gracias. Espero que pronto regreses y lo harás y seguimos platicando. Sí. Igual de ameno que estuvo hoy. Muchas gracias a todos en Facebook Live. Gracias a Luis en los controles, a Raque, Frida y Erika allá atrás con el apoyo moral. Muchas gracias. Y pues nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde con One Shot Comics por Puebla FM. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.